Muy buenas, mi nombre es Cristian Sebastián y estoy muy honrado de esta invitación. Les hablo desde Santiago de Chile y espero poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas en la línea de lo que aquí estamos, lo que ustedes están viendo, este título que siempre, como todos los títulos de las presentaciones y de los seminarios, siempre nos quedan grandes. Pero bueno, la idea de hoy día es poder pensar juntas, poder pensar juntos a partir de la psicología del aprendizaje de los adultos y desde ahí mirar hacia esta realidad nueva o ya no tan nueva de la educación a distancia, la educación híbrida, tratar de detenernos en ese espacio con una mirada crítica, con una mirada autocrítica también, ojalá, pero también una mirada esperanzada, ¿sí? Esa es parte de las ganas que quiero compartir hoy con ustedes, así que nada, muchas gracias nuevamente por el honor de poder participar acá y de que podamos estar, bueno, utilizando este espacio virtual para poder empezar a conversar con ustedes. Entonces, ¿de qué se trata esto? Una pregunta que me han hecho muchas veces en mi historia como investigador y como docente es si la educación superior, la educación universitaria y postuniversitaria, es de adultos. Y es extraño porque, o sea, bueno, no tan extraño porque en el fondo uno puede decir, claro, cuando la gente habla de, o cuando hablamos de educación de adultos, típicamente está esta idea de la educación no formal, de personas mayores, se nos vienen las imágenes de la alfabetización, incluso los trabajos originales de Paulo Freire, se nos vienen nociones ligadas al mundo del trabajo, personas que tienen responsabilidades, y en ese sentido uno podría decir, esta educación universitaria con estos muchachos y muchachas más jóvenes, además en un contexto histórico como el que vamos viviendo, en que también en América Latina el ingreso de los jóvenes al mundo que podríamos llamar adulto, a los clásicos marcadores de desarrollo de la adultez, por ejemplo, qué sé yo, el emparejarse a mediano y largo plazo, el tener hijos, el asentarse en un lugar físico o en un lugar laboral, esos marcadores empiezan a aparecer más tarde en la cronología de las personas. Entonces, en ese sentido, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me ha tocado escuchar mucho esta frase, sobre todo entre profesores universitarios, de decir, antes los jóvenes eran más adultos, eran más grandes, ahora nos llegan más niños. Entonces, en ese contexto, uno podría preguntarse, y de hecho a mí me ha tocado, que me han preguntado más de alguna vez, si es razonable, es técnicamente sostenible afirmar que la educación superior pueda ser de adultos. Y en ese sentido la pregunta, la podría haber puesto entre comillas, ¿la educación superior es de adultos? Porque si no es de adultos, entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuál es la pertinencia de mirar esa educación o este ámbito de la educación con una lógica que no les propia? ¿Sí? Ese podría ser el problema. Entonces, en ese contexto, uno puede decir que los estudiantes, el primer abordaje o el abordaje inicial para mí, claro, son mayores de 18 años, vienen por su propia voluntad, saben lo que quieren, tienen responsabilidades, y los educadores también. Entonces, en algún sentido uno podría decir, sí, es una educación de adultos. Sin embargo, por otro lado uno podría decir, claro, pero hay adultos que se comportan como niños. ¿Sí? Bueno, ahí cada una de ustedes puede imaginarse ese tipo de situaciones o de personas, no sé si les tocan. Pero, ¿y qué quiere decir eso? Que hay gente que no sabe lo que realmente quiere,
no tienen una opinión definida, no asumen responsabilidades o no regulan sus procesos de aprendizaje. En más de un sentido, y quizás a ustedes les ha pasado, pareciera que vinieran, o parece que vinieran obligados. Es decir, uno dice, a ver, espérate, hay elementos que nos hacen pensar que sí, elementos que nos hacen pensar que no. Entonces, volvemos a esta situación de, bueno, eso no es. Es legítimo eh, analizar la educación superior, universitaria digamos, universitaria y de posgrado, en términos con lógicas, con criterios de educación de adultos. Quizás, y ese es el abordaje que quiero proponerles en este momento, digamos, en este rato, es quizás la manera de una mejor manera de plantearnos la pregunta, es preguntarnos por, bueno, hay otra frase, y por otra parte también uno podría pensar que hay adolescentes o adultos emergentes en nuestro curso, ¿sí? Entonces son como elementos, ahí me faltó agregar ese elemento. Pero quizás, a lo que iba es decir que quizás una mejor manera de plantear esto, más que tratar de empezar a coleccionar indicadores o elementos sueltos, es plantearse la pregunta por, entonces, ¿qué es ser adulto? ¿Sí? ¿Qué es lo propio de los adultos? ¿Quiénes son realmente adultos? Ah, convengamos, esta es una pregunta que yo la estoy planteando, la estoy invitando a planteárselas desde la psicología. ¿Sí? Para el derecho, por ejemplo, la pregunta es obvia, digamos, y en las legislaciones de todos los países está definido desde qué momento a una persona se la considera adulto. ¿Sí? Estoy pensando, aquí estoy hablando más bien desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo podríamos pensar, cómo podríamos sostener que alguien es adulto? Y en ese sentido, desde ahí poder volver sobre la pregunta de eh, qué es lo propio de una educación de adultos. ¿Sí? Entonces, el primer momento de este inicio del diálogo, de esta presentación, quiero invitarlas a que nos detengamos en esa pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la psicología del aprendizaje a propósito de la psicología del aprendizaje, perdón, la psicología del desarrollo, a propósito de los qué es lo propiamente adulto? ¿Sí? En ese contexto, tenemos la psicología del desarrollo. Y bueno, la psicología de la educación o los enfoques de educación de adultos, partiendo por una pregunta, por una propuesta clásica, la de Malcolm Knowles, ¿sí? La andragógica, la propuesta de la andragogía. Para esta propuesta, los adultos son seres humanos, o al menos entendido en tanto seres humanos que aprenden, son autodirigidos, tienen un reservorio de experiencia que usan como recurso de aprendizaje, tienen una disposición a aprender que está derivada directamente de estos desafíos que la vida misma les plantea, ser padres o madres, tener un trabajo, tener responsabilidades dentro de sus comunidades, ¿sí? Siempre dentro de la propuesta andragógica habría una perspectiva de inmediatez, es decir, habría una tendencia a valorar por parte de los adultos, en tanto seres humanos que están aprendiendo, hay una tendencia a valorar, aprender aquello que les es inmediatamente útil. ¿Sí? Y otra característica típica de estos adultos descritos por la andragogía sería la motivación interna, es decir, que hacen o hacemos, si nos consideramos adultos a nosotros mismos, aquello que nos es significativo o que tiene un interés o un gusto para nosotros. ¿Sí? Eso es lo central en términos de una cierta
un cierto movimiento hacia el aprendizaje y en general hacia todas las tareas que emprendemos. Si ustedes se fijan, esta es una caracterización bastante particular y bastante, uno podría decir, positiva. Nos da una imagen de un adulto autónomo. La primera es esta idea de la autodirección, responsable de sus actos, con un cierto poder de hacer cosas, y sobre todo muy actores de su propia vida, ¿sí? O sea, esa es la imagen que nos plantea, la imagen de adulto que nos plantea la andragogía. No voy a entrar todavía en una mirada crítica de las posturas que estoy planteando o que estoy sintetizando, pero quiero simplemente llamar su atención sobre este carácter, ¿eh? Esta mirada que uno podría llamar gruesamente positiva, optimista, si ustedes quieren, del adulto. ¿Okay? Desde la psicología del desarrollo clásica, Jean Piaget, supongo que nombres que a ustedes les suenan, lo propio de los adultos sería que somos, es raro esto de declararse uno mismo adulto, pero bueno, le toca, que somos seres humanos que hemos alcanzado la capacidad, la posibilidad de pensar de una manera lógica formal, que nuestra capacidad de abstracción ha llegado a límites insospechados. A mí siempre me gusta pensar de que en un ejemplo que me parece muy, muy claro o digamos, en ejemplos que me parecen muy claros de a qué nos referimos con esto. Hoy día, en algún momento venía escuchando en la radio una pequeña cápsula de una astrofísica chilena en que explicaba rápidamente qué sería la materia oscura. Quizás alguno de ustedes sabe mucho de ese tema, pero así que me disculpo si digo algo impreciso, pero me llamó la atención cómo ella describía en una cápsula radial muy, muy rapidita, muy breve, la forma de razonamiento que tienen los astrónomos y que los ha llevado a afirmar que existiría algo que, y aquí viene la precisión técnica, que tiene masa, pero no la vemos. Por eso se llama materia oscura. Materia tiene masa y eso y, y, y le llaman oscura, entre comillas, porque no la vemos. Pero lo interesante es que, ¿y por qué lo pongo como un ejemplo? Porque fíjense que el acto de abstracción que tenemos que hacer para poder entender, ni siquiera técnicamente, sino que para poder imaginar qué significan estas palabras, materia oscura, es un acto de abstracción enorme. Estamos hablando de algo, de una entidad que nunca podremos ni tocar y hasta ahora parece que no podemos ver y que sin embargo podemos llegar a razonar, podemos llegar a darnos cuenta, podemos llegar a afirmar que existe. ¿Y por qué existe? Nos dicen los astrónomos, porque opera, porque tiene un efecto sobre las otras estrellas y planetas. De este nivel de abstracción estamos hablando cuando, o más bien, nos hablaba Jean Piaget cuando nos habla de un pensamiento lógico formal. Podemos pensar realidades que ni siquiera son observables, que ni siquiera son medibles directamente. ¿Sí? Entonces, esto sería propio del pensamiento de los adultos, de la forma de actuar y de moverse en el mundo de los adultos, según la psicología del desarrollo clásica, en este caso. En el caso de Vygotsky, lo que nos va a decir es que nos va a enfatizar la idea de que los seres humanos
hacia la adultez, aquí hay una diferencia un poco técnica, pero que es relevante, Vygotsky va a enfatizar de que los adultos no están actuando con conceptos científicos o conceptos propiamente tales eh, todo el tiempo, sino que lo propio de la adultez es que podemos usar esos conceptos de manera técnica, de manera sistemática, de manera escolarizada. Eso quiere decir, lo sistemático es lo propio de este uso de conceptos científicos o de estos conceptos propiamente tales. Podemos usar esos conceptos de esa manera sistemática de manera voluntaria. Podemos decidir pensar de una cierta manera, ¿sí? Y eso es propio, eso sería lo propio del pensamiento de los adultos, digamos, ¿sí? Y esa, además, desarrollándose, ampliándose en distintos espacios y en distintos contextos de actividad. Y la diferencia técnica a la que me refería es que en la mirada piagetana clásica, la afirmación es que cuando logramos pensar de esta manera lógica formal, con estos grados de abstracción, eso sería una capacidad que se instala de manera general en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Con Vygotsky, eso es lo que técnicamente en psicología del desarrollo se llama una teoría de dominio general. La teoría de Vygotsky en este punto es una teoría de dominio específico. Es decir, estamos hablando de que en un área de mi vida, por ejemplo, en mi caso, yo soy psicólogo, me he dedicado a la psicología del desarrollo, a la psicología del aprendizaje, probablemente en esa área yo puedo operar con conceptos propiamente tales, ¿sí? Con conceptos sistemáticos. Puedo pensar de una manera extremadamente ordenada, consciente, yo puedo establecer relaciones entre conceptos para un lado y para otro, por decirlo de alguna manera, puedo establecer clases, puedo hacer distinciones muy precisas, pero probablemente si me ponen a pensar en temas de, qué sé yo, cómo cultivar plantas, cualquier campesino de América Latina sería mucho más técnico y mucho más sistemático y mucho más ordenado que yo a propósito de cómo producir comida. Digamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero enfatizar, que decimos con Vygotsky que sería característico de los adultos el pensar con conceptos científicos, pero, o esa posibilidad al menos, pero no en todos los ámbitos, sino en algunos, en aquellos en los que nuestra experiencia, nuestras tareas vitales, nuestros desafíos, los contextos de práctica en los que nos ha tocado participar, nos han permitido desarrollar. Lo digo de una manera un poco más sintética. Podemos, con Vygotsky, hemos desarrollado, o uno esperaría que un adulto haya desarrollado conceptos sistemáticos, propiamente tales, los más avanzados, en algunas áreas de su vida, aquellas en las cuales ha tenido ciertas experiencias en particular que han hecho necesario que ese adulto o esa persona piense de ese modo. ¿Sí? Esa es una idea que vamos a retomar en un ratito más a propósito de esta pregunta que nos estamos haciendo. ¿Es la educación superior una... lo dije al revés. La educación superior es de adultos, ¿se acuerdan? Eso es lo que estamos tratando de seguir y para eso estamos haciendo un rodeo por el lado de la psicología del desarrollo para poder plantearse esa pregunta. Hasta aquí hemos visto respuestas o elementos conceptuales de la psicología del desarrollo que yo he llamado clásica. Pero esta pregunta ha seguido dando vueltas en psicología del desarrollo. Es decir, a ver, ¿qué es lo propio de los adultos? ¿Qué es lo propio del pensar como un adulto? Y en ese contexto, la idea de el pensamiento adulto como postformal, relacional dialéctico, o incluso entendido como sabiduría, o más aún como comprensión epistemológica, como un desarrollo epistemológico, han sido tradiciones que han existido
en algunos casos incluso coexistido con estas miradas clásicas. ¿Cuál es la idea? La idea de que el pensamiento humano no se termina de desarrollar en los conceptos, por ejemplo, matemáticos, formales, abstractos. Hay toda una dimensión de la vida y de lo propiamente adulto que implicaría ir más allá de lo formal. En ese sentido, esa primera afirmación de preguntarse por un pensamiento postformal tiene ese mero indicación. Es decir, estamos pensando o estas tradiciones nos invitan a pensar o a detenernos más bien en el fenómeno de que los adultos, y en particular los adultos que se van acercando hacia las etapas finales de la vida, tienden a pensar de maneras que van más allá de la lógica. ¿Sí? No es que sea en vez de la lógica, sino que es una forma de pensar que es más complicada, está más desarrollada que pensar con la mera lógica. ¿Sí? Y en ese sentido, quizás el concepto más clásico, más de sentido común también, es el de la sabiduría. ¿Sí? Es el de aquellas personas, típicamente en nuestras comunidades, gente que ha vivido mucho, ya sea eso medido en edad cronológica o más propiamente en experiencias de vida, que ha tenido mucha experiencia, que ha típicamente tenido muchas experiencias de fracaso típicamente, y que en virtud de su reflexión, de mirar con distancia esa vida que ha vivido ella misma y otros de sus pares, logra desarrollar una comprensión de la vida que es más profunda, es más vital, es más central, va más allá de la mera lógica. Al punto que esos viejos y viejas sabios y sabias logran incluso una mirada que algunos autores han llamado irónica. Eh, Aprenden a reírse de ellos mismos y en particular aprenden a reírse de sus propias debilidades, de sus propias fragilidades y riéndose amablemente, no burlándose, sino tomándose la fragilidad como una parte importante de la vida y tomándosela con tranquilidad, acogiéndola, resulta que nos enseñan a todos a tener una mirada más sabia de la vida, aunque nosotros seamos más jóvenes y menos experimentados, digamos. Bueno, en mi caso ya no tanto. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Que si bien es cierto, los psicólogos clásicos, algunos de los que he mencionado, que se han planteado la pregunta por cómo piensan los adultos, o qué caracteriza a los adultos, nos han dado buenos elementos. Hay un montón de otros elementos, hay un montón de otros fenómenos o tradiciones que que van más allá, ¿sí? E insisto, que van más allá de esa capacidad de abstracción, por maravilloso que sea, por ejemplo, la de estos astrónomos o estos físicos teóricos que nos ayudan a imaginar las estrellas donde quizás nunca estaremos, digamos, la gran mayoría de nosotros. Entonces, deteniéndose en esta literatura y en esta investigación y probablemente también en la experiencia de algunas de nosotros, digamos, de que hemos conocido gente sabia, gente que logra entender cómo piensa, cómo opera la gente en el mundo de una manera muy profunda, digamos, eh, deteniéndose en esa experiencia y en esos fenómenos, también es legítimo y es necesario, pienso, preguntarse qué hay de común a todas estas caracterizaciones. Y para eso para abordar esa pregunta, tenemos la ayuda de una gran pensadora que se llama Eva Kallio, más que pensadora, es una investigadora en psicología del desarrollo de los adultos, quien nos ofrece alguna cita digamos, nos ofrece esta cita de estos autores, Alexander y Langer, para plantearnos, uy, estoy ahí encima, vamos a ver si puedo
moverme un poquito. Ajá, la magia de las tecnologías de la comunicación. Que nos ofrece esta mirada para decir lo que hay común a todas estos autores, estas tradiciones que se están preguntando por qué hay más allá de la lógica, es la idea de un pensamiento integrativo. Lo que Kallio nos está diciendo es todas estas formas, el pensamiento conformal, el racional dialéctico, la comprensión epistemológica, la sabiduría, que serían propias de este modo particular de los adultos de entender la vida, de mirarla, lo que hay de común en todas esas formas de describirlo es la idea de un pensamiento integrativo. Y integrativo en estos términos, como una forma sintética de pensamiento, que integra varios sistemas opuestos en un todo abstracto que contiene a todos los particulares. Eso es una definición súper abstracta, pero que vamos a tratar de hacer operar en unos instantes. ¿Sí? ¿Qué será esto del pensamiento integrativo? Bueno, se trata de una integración, y en ese sentido no una mera adición, no simplemente juntar cosas, sino trascender opuestos. ¿Sí? Algunos opuestos clásicos, teoría y práctica, por ejemplo. ¿Sí? Como se dice acá, emoción, cognición y voluntad. Esas son dimensiones que muchas veces son leídos como polos. Y lo que estamos afirmando con Kallio es que, y bueno, y todos estos otros autores, es que esto que sería propio de los adultos, entonces sería una manera de entender que emoción, cognición y voluntad, por ejemplo, no son cosas diferentes o esencialmente distintas, sino que son aspectos, dimensiones, componentes de un mismo fenómeno. ¿Sí? Y entonces, que para poder entender a este ser humano, hay que entender que emoción y cognición se articulan de maneras diversas y de maneras diversas en el desarrollo. Y que, por ejemplo, o en términos sociales o intersociales, como dice ahí, la idea de articular diversos puntos de vista. Un tema que se ha vuelto un área de mucha controversia, digamos, al menos en nuestra América Latina, a propósito de las distintas formas o transformaciones que se están viviendo en numerosos, bueno, no sé si numerosos, pero en varios de nuestros países, al menos en Chile, estamos viviendo momentos que muchos califican de históricos, y en los cuales hay una apelación a poner de acuerdo o a poner a dialogar puntos de vista de distintos sectores de la sociedad, distintos grupos sociales, distintos movimientos. Y uno dice, la manera, o una manera clásica de abordar eso es escoger, o incluso votar en términos de decir, ya, vamos a por la vía del voto, por ejemplo, vamos a escoger una postura o la otra, de manera cerrada, un punto de vista o el otro. ¿Sí? Y el pensamiento integrativo implicaría la posibilidad de pensar en integrar, pero en el sentido, una vez más, no de juntar cosas, sino de superar la contradicción, de entender en qué sentido estos dos puntos de vista se contraponen y cómo uno podría imaginar por ejemplo, una vía de acción política, una vía de acción educativa. Pensemos, probablemente en los lugares donde nosotros trabajamos hay contraposiciones. Quizás a propósito del tema que nos convoca en estos seminarios, quizás ha habido discusiones acerca de si deberíamos o no ir hacia la educación híbrida o hacia la educación remota, o si deberíamos quedarnos completamente o incluso en la educación presencial. Ejemplos de puntos de vista que pueden tener argumentos muy potentes y que una manera de ver esa contraposición de puntos de vista es como
que hay que escoger entre uno y otro, o que hay que yuxtaponerlos, o incluso, como se dice a veces, hay que ceder. ¿Ah? Todos tenemos que negociar y cada uno se queda con una parte, y de alguna manera quedamos todos medio contentos y medio insatisfechos. El pensamiento integrativo, la articulación de diferentes puntos de vista, nos abre a la posibilidad de decir, oye, quizás lo que hay que hacer no es negociar, lo que hay que hacer es tomar un punto de vista distinto en el cual los problemas que ambos grupos, por ejemplo, están planteando, se pueden entender como aspectos de un mismo problema que los abarca. Y en ese sentido, yo puedo trascender la oposición y generar una pista diferente. Vamos a volver sobre esto probablemente. Y en ese sentido también, en términos de comprensión epistémica, en términos de miradas sobre el mundo, uno puede coordinar distintas fuentes y formas de conocimiento. ¿Sí? Fíjense cómo a propósito de el contexto de pandemia en que hemos estado viviendo estos, bueno, ya más de un año y medio, dependiendo ahí de dónde y cómo nos haya tocado. Fíjense cómo ha habido toda una discusión a propósito de, una discusión social a propósito de cómo nos vamos a relacionar con la ciencia. Y cómo a veces se discute en términos de si hay que creerle o no creerle a la ciencia. Y en ese ejemplo uno puede ver perfectamente en esa discusión de manera más amplia, uno puede ver perfectamente cómo se contraponen distintas perspectivas que uno puede llamar con toda justicia epistemológicas, a propósito de cómo se construye y se valida el conocimiento. ¿Sí? Una mirada podría ser la que a veces se llama objetivista o realista, que supone que el conocimiento está ahí y los seres humanos lo que tenemos que hacer es eh, ir a descubrirlo, ¿sí? A tomarlo de la realidad. Y para esa mirada, fíjense, la ciencia es inapelable. Si la ciencia ha hecho bien su trabajo y ha, comillas, descubierto lo que tenía que descubrir, entonces no hay nada que decir, no hay nada que opinar al respecto. ¿Sí? Esa es la verdad y entonces tenemos que aceptarlo, porque lo dice el experto, porque lo dice el científico, en este caso, ¿ah? El investigador de las vacunas, el epidemiólogo, lo que sea. Esa es una perspectiva. Otra perspectiva, que es completamente opuesta, es decir, el único conocimiento posible es el que tenemos subjetivamente cada uno de los seres humanos. Dado que cada uno tiene su propio punto de vista y nunca podremos compartir ni los mismos ojos, ni la misma piel, ni las mismas papilas gustativas, ni los mismos oídos, ni la misma historia con otro ser humano, entonces la perspectiva de cada cual es única, irrepetible, y por lo tanto no hay, y esa es todo, o sea, y por lo tanto esa es todo la única fuente de conocimiento posible. Fíjese que en ese contexto, o desde esa perspectiva, resulta que ahí sí uno puede preguntarse si creer o no creer en la ciencia. Porque la ciencia es nada más que un punto de vista. Y yo tengo otro punto de vista, y ese punto de vista puede o no converger, pero no hay ninguna manera de evaluar o de determinar cuál de esos puntos de vista tiene una mayor validez. ¿Sí? En ese sentido, epistemológicamente, para el objetivismo, lo que prima es el objeto, ¿ah? Esta supuesta realidad que está allá afuera. Para, esta perspectiva subjetivista, lo que prima es el sujeto. Y no habría ninguna objetividad posible. Fíjense, es una forma de plantear las cosas que parece que es un juego de suma cero. Es o una o la otra. O crees en la ciencia porque no hay otra, porque es lo que hay que hacer, o tú puedes escoger creer o no creer porque da lo mismo, todos los puntos de vista son iguales.
Bueno, pues resulta que hay una tercera manera de mirar esto, al menos una manera general, que se llama el pensamiento evaluativo, que es de tipo integrativo y que integra estas dos, y que plantea que efectivamente los seres humanos tenemos puntos de vista, pero esos puntos de vista son evaluables, son argumentables, y por lo tanto, yo lo que tengo para tomar una decisión sobre algo, por ejemplo, si se van a aplicar vacunas o no, o si yo como sujeto me voy a ir a vacunar o no, eh, para poder tomar esa decisión, uno puede apoyarse en razones, en argumentos, pero sin olvidar nunca que esas razones y esos argumentos son construidos por seres humanos que han hecho el mejor esfuerzo con su trabajo, por ejemplo los científicos, y que en un momento dado una afirmación que ellos hagan, o que la ciencia haga, es probablemente la mejor explicación que tenemos, pero sigue siendo una explicación humana. Y en ese sentido, es la mejor dados ciertos criterios de evaluación de qué sería una buena explicación del fenómeno de las vacunas o del COVID y esto que nos está pasando. Entonces, quise atardarme o alargarme en este ejemplo, porque creo que aquí vemos cómo estos fenómenos o estas ideas que pueden parecer tan abstractas de que lo propio, tan poco prácticas, digamos, que tienen tan poco, podría parecer que tienen poco y nada que ver con la vida cotidiana, sobre todo si, qué sé yo soy un profesor universitario y no enseño nada que tenga que ver con esto, no sé, leyes o estar preocupado del mundo de la educación. ¿Qué tiene que ver toda esta historia del pensamiento adulto y por qué sería tan relevante? Porque de lo que estamos hablando, y eso es lo que quiero recordarles, es qué sería lo propio del pensamiento de los adultos, del pensamiento que caracteriza o que uno podría decir es esa forma de operar psicológica que es propia de los adultos y que nos permitiría poder responder si tiene sentido hablar o sea, eh, analizar la educación superior desde el punto de vista de la psicología o del aprendizaje de los adultos. En ese contexto, aquí lo que, el ejemplo que yo les planteaba, se puede escribir de esta manera, y bueno, y en general todas las formas de pensamiento integrativo. No solo se trata de agregar y poner cosas, sino de transformar la comprensión de un fenómeno, integrando, superando en ese sentido las oposiciones blanco y negro, para hacer no gris, sino que eso sería como juntarlo y mezclarlo, sino para hacer quizás violeta o qué sé yo, calipso, no sé, poner nombres de colores. Es un enfoque holístico o sistémico, es una manera de pensar en el cual se articulan elementos y le prestamos atención a las relaciones, y a partir de esas relaciones es que podemos comprender el mundo. Eso sería lo propio de este pensamiento adulto que la psicología del desarrollo más contemporánea nos está planteando digamos, de este pensamiento integrativo, que sería la clave para entender al pensamiento adulto. En ese contexto, uno puede preguntarse, bueno, ¿y entonces cuándo madura el pensamiento integrativo? Probablemente muchas de ustedes que estén diciendo, oye, a ver, espérate, pero mis estudiantes no piensan ni de cerca, digamos, de esta manera que Cristian está tratando de explicar ahí con sus ejemplos, digamos. Y entonces, por lo tanto, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuándo aparece? ¿Cuándo madura? ¿Qué se lleva a los 18, a los 20, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 90? ¿Cuándo madura el pensamiento integrativo? Y yo creo que aquí es donde llegamos a un punto que es clave a propósito de cómo plantearnos la pregunta o cómo plantearnos estas preguntas que nos interesan cuando nos estamos preguntando, cuando nos estamos interrogando, cuando nos estamos dando el tiempo para reflexionar acerca de si
de cuáles son las posibilidades y limitaciones de, por ejemplo, una enseñanza como la híbrida en el contexto de la educación superior, pero mirado desde el aprendizaje de los adultos. El punto clave aquí es que el pensamiento integrativo no madura, sino que depende de las experiencias vividas. Se produce por transformación, por construcción de nuevas formas de pensar a partir de la reorganización, a partir de la reestructuración de formas con las cuales el sujeto estaba operando previamente. Y en ese sentido, para poder explicar el surgimiento del pensamiento adulto, es que nuestros viejos y queridos Piaget y Vygotsky vienen al rescate a propósito de decir, ese modo, por ejemplo, formal o lógico formal, puede trascender, como decíamos, en la medida, puede trascender, puede superarse y podemos llegar a pensar adultamente, integrativamente, solo cuando hemos experimentado esto que con Piaget llamamos conflicto cognitivo, y entonces esa manera de pensar no nos sirve, no nos resulta adaptativa en un contexto determinado. Y con Vygotsky también podemos decir que cuando experimentamos ese conflicto cognitivo, pero además tenemos, o sociocognitivo, y tenemos la posibilidad de participar de un grupo que piensa distribuidamente de una manera que es más avanzada, que es más adaptativa que aquella con la cual yo estaba pensando y que me resulta limitada para un fenómeno particular, entonces en ese momento es que se abre la posibilidad de una reestructuración en la medida en que yo, el sujeto, la persona que está aprendiendo, que está transformando, desarrollándose, internaliza esa forma de pensar del colectivo que es más desarrollada, que es más potente que aquella con la cual yo estaba operando. Y en ese sentido, en este esquema de acá, lo que hacemos es que esta estructura 2, por decirlo así, más potente, se reconstruye. Eso quiere decir internalización en Vygotsky. No quiere decir meterse cosas en la cabeza, quiere decir reconstrucción. Quiere decir que se transforma la mente o el conjunto de los procesos psicológicos de esa persona en la medida en que progresivamente empieza a pensar al modo en que estaba pensando en el colectivo, que estaba pensando en ese espacio distribuido. ¿Sí? Entonces, de esa manera, estas experiencias vividas, estas situaciones, por una parte son las que producen o en las que se produce el conflicto cognitivo, esta imposibilidad de poder resolver los problemas que se me plantean con estas estructuras de pensamiento con las que estaba operando previamente, y al mismo tiempo, en esa situación, en ese contexto, se abre la posibilidad de que esté disponible este modo de pensar del cual el sujeto va participando, primero muy periféricamente, muy desde afuera, muy con la ayuda de los otros que están más habituados a pensar de esa manera, para progresivamente irla reconstruyendo. En un cierto sentido, uno podríamos decir que este pensamiento integrativo, este pensamiento adulto, se aprende en los contextos vitales que me toca, en los cuales me toca vivir. Y en ese sentido, hay una dimensión que es interesante acá, porque tiene que ver con la motivación, que es otra pregunta que nos hacemos a propósito, ¿se acuerdan cuando problematizábamos la idea de si los estudiantes universitarios son o no son, o serían o no serían adultos? Decíamos, pucha, pero ¿existe la motivación? ¿No existe? ¿Son motivados? ¿No son motivados? ¿Están motivados? ¿Tienen una motivación propia o no? Bueno,
hay una dimensión que tiene que ver y que es relevante acá. Junto con esta autora, la mirada más que nos recuerda que existe una mirada clásica de la motivación, en la cual se entiende que sería una cosa que está en los individuos y que esa causa comportamiento. Es la manera más común, más de sentido común, incluso psicológico, de entender la motivación. Sin embargo, esa mirada o ese modo de entender la motivación termina mirando o presentándonos a un adulto que aprende como deficitario, como en falta, y en ese sentido como una tarea que resulta imposible para el educador adulto. Si es algo que está en el sujeto, bueno, o está o no está, pero el educador, en este caso, nosotros potencialmente los educadores universitarios, si es que efectivamente la educación universitaria pudiera mirarse como educación de adultos, estaríamos imposibilitados. Y por ejemplo, esta situación que vemos típicamente o clásicamente de decir, oye, estos estudiantes que llegan no están motivados para el aprendizaje, no tienen lo necesario, y en cambio los antiguos los de antes parece que sí lo tenían. Entender la motivación de esta manera, como algo que está adentro, resulta que nos pone en esta situación imposible. De hecho, la propuesta andragógica, fíjense, lo que hace es enfatizar esas dimensiones, la autodirección y la motivación interna. En ese sentido, habría una relación entre motivación innata, natural, mirada eso, y el comportamiento, y entre ellas habrían ciertos obstaculizadores que impedirían que esa motivación se desarrolle o actúe. Sin embargo, esa mirada, como vemos, tiene este problema de que nos hace pensar en un adulto, fíjense, estamos tratando de pensar todo el rato acerca de este adulto, como alguien que tiene motivación o que no la tiene. Incluso, yo no sé si esta expresión se ha popularizado tanto en Chile, o sea, fuera de Chile o no, pero acá se ha vuelto una expresión común hablar de que alguien es motivado, y se usa el anglicismo, es full motivado, se dice de alguien, o no es motivado. Como si la motivación, una vez más, fuera algo que está adentro. Y si nos detenemos en los adultos, si nos detenemos si nos detenemos en mirarnos a nosotros mismos, resulta que quizás con la mano en el corazón, como se dice, tendríamos que reconocer que no somos ni motivados ni no motivados, sino que entramos en espacios de interacción con el contexto en los cuales nos tendemos a movilizar o nos tendemos a movilizar en el sentido de la acción que se nos está proponiendo, o nos tendemos a movilizar en el sentido contrario, nos desinvolucramos de eso. Y en ese sentido, por eso vuelvo acá al esquema que les presentaba anteriormente, porque de alguna manera la motivación también es un elemento central cuando nos estamos preguntando por la adultez. Porque si la adultez, o lo voy a decir de esta manera, si el pensamiento integrativo se aprende o se va desarrollando, no madura, sino que deriva de una historia de participación, bueno, la motivación, que me dan ganas de llamar en este contexto adulta, esta capacidad de autodirigirse, bueno, también es razonable pensar que también se desarrolle en función de esa trayectoria y que efectivamente esas estructuras que se transforman o de las cuales estamos hablando son estas estructuras motivacionales. Entonces, en ese contexto, mirando este enfoque de la relacional, entonces lo que estamos pensando o de lo que nos estamos
haciendo cargo es de cómo, por una parte, es necesario, o, a ver, lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir de una manera muy enredada. Tenemos dos preguntas aquí, cuando nos estamos preguntando acerca de la, de la adultez, o de si es que si es que la educación universitaria es de adultos. Nos estamos preguntando por el pensamiento y nos estamos preguntando por una forma de pensamiento y una forma de motivación que serían características de los adultos. Y aquí es donde quiero proponerles un giro en la pregunta. Porque si se trata de aprender a pensar de un cierto modo, si se trata de aprender a motivarse de un cierto modo, a estar motivado de un cierto modo, y si ese aprender o ese desarrollo tiene que ver con estar con las experiencias de aprendizaje en las cuales yo he estado participando a lo largo de mi historia, entonces quizás la pregunta que tenemos que hacernos es si la educación universitaria, si la educación y la educación de posgrado sería una educación que puede promover el desarrollo de adultos. No es la educación de los que ya son adultos, sino una educación que promueve, que permite que estos jóvenes o que las personas que vienen a formarse aquí, incluso las personas que trabajamos en ese espacio universitario, nos transformemos en adultos. ¿Sí? Y es ese la manera en que quiero plantearles en estos últimos minutos de esta presentación, que nos planteemos la pregunta acerca de este dispositivo que, que estamos, que, que es el objeto de nuestro interés y que se nos ha puesto sobre la mesa. Porque, convengamos, aquí estamos hablando de tres modos, y aquí agrego no solo me quedo en lo híbrido, sino que lo pongo como intermedio entre el remoto o a distancia, se la ha llamado de distintas maneras, y el presencial. Y aquí con una observación particular, que es la siguiente, que es que en todos los casos, lo que estoy tratando de, o lo que voy a intentar comparar, digamos, la manera o los tipos de dispositivos que quiero comparar son, por decirlo así, formas funcionales de estos estas tres dispositivos, estas tres maneras de disponer la situación de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Todos hemos tenido la mala experiencia durante estos semestres, durante este tiempo de intentar hacer clases a distancia, en formato remoto, de que cuando nosotros o nuestros estudiantes tienen, por ejemplo, una mala conexión a Internet o no disponen de un equipo, un computador o un teléfono móvil que les permita conectarse, por ejemplo, a plataformas de comunicaciones, cualquiera que sea la que estemos usando, cuando esas condiciones técnicas no funcionan, bueno, tenemos, claro, evidentes efectos nocivos en el espacio de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, convengamos, eso no es lo propio de la enseñanza remota o de la enseñanza híbrida. Eso sería como tratar de afirmar que en todo curso presencial hay un ruido desagradable y molesto. Eh, Sabemos que, no sé, a mí me pasa mucho que en el campus donde nosotros hacemos clases, a veces justo al lado de donde estamos tratando de hacer clases, están cortando el pasto con una máquina, el césped, digamos, con una máquina que hace un ruido muy, muy fuerte, muy grande. Entonces, en ese contexto, claro, claro no es una característica del dispositivo presencial ese ruido.
así como no es una característica del dispositivo remoto o híbrido el que haya una mala conexión, ¿sí? Entonces, eso quiero despejarlo de entrada para poder hacer una comparación que sea razonable, que sea justa entre los dispositivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la primera pregunta es, considerando que estos dispositivos estén funcionando bien, por decirlo de alguna manera, sin estos ruidos comunicacionales, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la real diferencia entre el modo remoto, el modo híbrido y el modo presencial? Y yo creo que ahí hay, y eso es lo que quiero proponerle, que de lo que estamos hablando, esa diferencia fundamental o central, es una diferencia en cuanto a la atención y a la corporalidad. Es decir, que el modo en que nos disponemos para participar o digamos, en el cual entramos en el espacio social, en el espacio de interacción, son modos diferentes, ¿sí? Pero modos diferentes en cuanto, insisto, a nuestra capacidad perceptiva, qué es lo que entra dentro de ese espacio atencional y al modo en que están nuestras corporalidades, ¿sí? Entonces, la pregunta que creo que necesitamos hacernos o que les propongo que nos hagamos desde a propósito de los límites y posibilidades de la educación híbrida y de las enseñanzas híbridas, tiene que ver con eso, tiene que ver con, ¿habrá una incidencia o más bien, cómo incide ese modo particular de atender y ese modo particular de estar, de que estén nuestros cuerpos propio de la educación híbrida en todos estos procesos que hemos estado planteando? ¿Tendrán un efecto que facilita, dificulta o genera otra dinámica dentro de una educación que busca, más o menos conscientemente o más o menos explícitamente, promover el aprendizaje y promover el desarrollo de este pensamiento adulto y de esta manera de motivarse, que también podríamos llamar adulta en sentido autodirigida, consciente, eh, 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 sí, eso, autodirigida y consciente, quizás esos son los dos elementos más característicos. Entonces, en ese contexto, uy, no sé por qué esto quedó así, disculpas, creo que, y eso con esto ya voy a ir cerrando por hoy, pienso que si formulamos el problema de esta manera, como lo acabo de hacer, es decir, ¿qué, qué cambios le producen, eh, eh, qué diferencias le plantea o qué desafíos y posibilidades tiene para la educación universitaria, para una educación universitaria que busca promover el desarrollo de adultos, que busca hacer adultos, que busca que sus participantes se conviertan en gente que piensa adultamente. Pienso que aquí están los desafíos clave. Uno es el de enfocar la atención, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que la educación presencial o los dispositivos presenciales tienen una larga historia de herramientas para focalizar la atención. La más clásica es la disposición de las sillas, los bancos, todas orientadas hacia qué, hacia la tarima, hacia la pizarra, hacia donde está el profesor. Es una forma de organización que más o menos eficaz. Todos sabemos que uno puede estar perfectamente mirando al profesor y estar pensando en lo que tiene que hacer en la tarde o en su problema o en su grupo musical preferido. No lo asegura. La forma presencial no asegura la atención, pero la dispone, la hace más probable. Y fíjense que para poder pensar el aprendizaje
y sobre todo un aprendizaje que busca desarrollar pensamiento adulto, se tiene que producir este conflicto sociocognitivo, y para que se produzca ese conflicto sociocognitivo necesitamos que la atención de los participantes esté focalizada. Porque por mucho de que yo esté hablando, de que un profesor esté hablando de algo, si alguien no está tratando de pensar con ese, o en relación a ese objeto que está planteando el profesor, entonces no hay conflicto cognitivo posible. Y aquí no se trata simplemente de luego ver la clase grabada, como probablemente muchos estudiantes lo habrán hecho en este tiempo. No, se trata de estar pensando con. Y ahí creo que hay un desafío para la educación remota, pero también para la educación presencial. ¿Cómo el docente puede trabajar, puede promover que los estudiantes estén atentos, no a lo que el profesor dice, sino a aquel objeto de conocimiento que estamos trabajando en esa sesión, que busca producir este conflicto cognitivo, que busca que el estudiante se sorprenda, no pueda resolver el problema con las herramientas que tenía. ¿Cómo hacemos eso? En un sistema, en un dispositivo en el cual no contamos con estas herramientas, en los cuales los estudiantes pueden apagar la cámara y pueden estar mirando, pueden tener la cámara encendida y sin embargo están mirando su celular, pueden tener varias pantallas abiertas en su computador, o bueno, eso es más fácil en un computador, pero también lo pueden hacer en el celular. ¿Cómo lo hacemos? Ahí hay un desafío. Y en particular cuando el docente tiene que estar atento a los estudiantes que están participando de ese dispositivo más o menos tradicional, que es el presencial, y de ese otro completamente nuevo, que es el de las cámaras. Eso es lo híbrido, finalmente, tener que estar trabajando con dos grupos. Y en ese grupo, y en esa situación, quizás también el desafío enorme es es para el docente, cómo focalizar la atención del docente. Ahí hay un desafío. No voy a intentar resolverlo. En relación al conflicto, y los otros se van encadenando, porque tiene que ver con cómo producir el conflicto sociocognitivo, pero producirlo, sostenerlo, resolverlo. Cómo nos, de nuevo, focalizamos en ese objeto de conocimiento y en las posibilidades y en esos problemas o preguntas que no logramos resolver, pero además, ese tiene que ver con el problema de producirlo, pero también con sostenerlo. ¿Ah? Si hay, yo me puedo desentender, atender a otra cosa, y por lo tanto el conflicto cognitivo como experiencia psicológica se pierde, se diluye. Entonces ya no siento esa incomodidad y por lo tanto tampoco tengo esa tendencia a tratar de resolverlo. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Cómo genero esos espacios de trabajo, de conversación, de pensar en conjunto una manera que sea más potente, distinta, más cercana a lo que hemos llamado, por ejemplo, pensamiento integrativo, pensamiento adulto en esta presentación, en este seminario? ¿Cómo se hace eso cuando estoy trabajando con grupos de gente que están realizando actividades diferentes y en las cuales, de nuevo, sus corporalidades son distintas? En ese sentido hay un tremendo desafío con la posibilidad del desinvolucramiento, ¿sí? Que los participantes no estén en la actividad psicológica, en esa experiencia que les exige por una parte una forma de pensar más elaborada, pero que también les ofrece la posibilidad de experimentar esa forma de pensar o de motivarse de manera más elaborada. En ese sentido, digo, creo que estos desafíos no son, y eso quiero decirlo con todas sus letras, no son ajenos a la forma presencial o al dispositivo presencial, pero toman una forma distinta, precisamente porque herramientas que nos han funcionado en el contexto presencial, eh, por ejemplo, en el ámbito de la evaluación, no nos funcionan acá. No es un desafío, por ejemplo, para la gente rendir una prueba, por decirlo así, un examen, si yo lo que le estoy pidiendo es que es memorización, es que rinda
que repita lo que está en los textos, cuando esos textos esa persona los puede leer en su computador o en su celular. No es desafío o no es, probablemente no produce el mismo involucramiento o la misma atención dinámica, interesante, cuando ese participante puede apagar su cámara o puede salirse de la sesión. Y en ese sentido se produce una disparidad en el espacio híbrido. En ese sentido creo que hay un desafío a propósito de cómo involucrar, cómo involucrarnos. Y por otra parte, como yo les decía, a propósito de qué rol juegan nuestros cuerpos, nuestras emociones. Es distinto cuando en una sala presencial, lo sabemos, las sillas están todas orientadas la pizarra, hacia el profesor, que cuando están orientadas en círculo. Sabemos eso. Pero, ¿qué pasa cuando todas nuestras sillas y nuestros cuerpos están orientados hacia la pantalla de un computador o de un celular? O cuando parte de nuestros cuerpos están orientados así y otros no. Cuando el modo en que yo percibo a las otras personas con las cuales estoy interactuando cambia radicalmente, incluso en términos de campo visual, no lo sabemos. Y por eso es que planteo que en ese sentido es un desafío. Y lo último, a propósito de las posibilidades, creo que yo les decía, no me interesa compartirles una mirada pesimista, sino una mirada que nos ayude a poner las preguntas en términos de la relación entre el dispositivo y los objetivos que queremos lograr. Y si ustedes están de acuerdo conmigo, lo que queremos lograr es que las personas transformen sus modos de pensar y de motivarse, nuestros estudiantes universitarios, desde una forma menos adulta a una forma más adulta, de una forma más lineal, quizás a veces lógica, pero a una forma postformal, a una forma de pensamiento integrativo. Y en ese contexto, creo que aparecen herramientas súper interesantes. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado durante todo este semestre, que tengo la sensación durante estos semestres que hay más gente que participa en las conversaciones. Están los que abren el micrófono, encienden la cámara, pero está ese maravilloso y a veces difícil de seguir chat, en que a veces vuelan las conversaciones, a veces se está hablando de otras cosas, pero muchas veces es una herramienta de mediación que permite precisamente esa focalización. Podemos estar conversando del tema, pero no necesariamente de una manera lineal, sino que a veces en paralelo, lo cual resulta interesante porque desde un cierto punto de vista, si pensamos que el pensamiento integrativo, este pensamiento adulto, no es un pensamiento que está buscando la respuesta correcta, no está esperando que el profesor o la autoridad, cual que sea, dé la última palabra, sino que está tratando de generar criterios para determinar cuál puede ser una buena herramienta, una buena pista, una buena manera de abordar, una manera de integrar y superar estos problemas que se veían como blanco y negro. Bueno, pues quizás estos múltiples voces, múltiples diálogos, múltiples conflictos cognitivos son una oportunidad enorme para multiplicar precisamente esas posibilidades. Ah, por supuesto que en algún momento hay que converger, hay que explicitar esos criterios, pero ahí está a la mano. Y quizás ahí también hay una diferencia productiva entre los estudiantes que están en la sala y los estudiantes que están a distancia. Y podemos hacernos cargo, y de esa diferencia puede surgir una toma de conciencia acerca de los distintos modos de pensar cuando estamos interactuando de manera distinta. Ahí hay una posibilidad, ahí hay una oportunidad. Esto que yo llamo Internet en la mano también tiene que ver con esa misma línea. Es decir, estando a distancia o estando con un computador en la mano o estando incluso en sala con la posibilidad de consultar mi computador o mi celular, resulta que ya no hay solo una autoridad, no es solo el profesor, sino que hay muchos expertos y somos todos parcialmente conocedores, parcialmente expertos. Y esas voces, una vez más, con distintos grados de experticia, pueden entrar en el diálogo. Y ahí la pregunta, cuando tengo Internet en la mano,
como lo han dicho tantos investigadores y tantos educadores, la pregunta ya no es tener acceso a la información, sino cuáles son los criterios con los que yo evalúo esa información. Y fíjense que si estamos hablando de evaluar y de determinar criterios, estamos hablando de pensamiento adulto, estamos hablando de pensamiento integrativo, estamos hablando de una posibilidad que se nos abre en la educación remota, en la educación híbrida, y quizás también una posibilidad de transformar nuestra educación presencial desde esta perspectiva. Está ahí a la mano, es parte del dispositivo y quizás nos puede ayudar para allá. Y en ese sentido, la pregunta final tiene que ver con estas otras materialidades, estas otras maneras de disponer nuestros cuerpos, estas otras maneras de emocionarnos en este espacio que hemos llamado un espacio educativo. ¿No nos estará invitando a otras formas de pensar la realidad? ¿No será quizás una manera de pensar, de emocionarse de manera más compleja, más integrada, más, menos polar? En ese sentido, formas más curiosas, formas más de emociones y de pensamientos y de motivaciones y de involucramientos más complejos, que no son solo blanco o negro, sino que son una superación. En ese sentido, estas otras materialidades que nos ofrece y que a veces las percibimos como una amenaza, estas otras materialidades que nos ofrece la educación a distancia y la educación híbrida, ¿no nos estará invitando a pensar o a disponernos de una manera más adulta? En ese sentido, quizás, no lo sé. Aquí les dejo la pregunta y los criterios y espero que la presentación de hoy les abra estas curiosidades y estas materialidades en términos de decir, ¿no será que junto con estos desafíos, los dispositivos híbridos, si queremos, si los orientamos hacia el desarrollo de un pensamiento adulto, un pensamiento integrativo, nos ofrecen la posibilidad de disponernos y de desarrollar ese pensamiento adulto? En una de esas, esta invitación a la educación a distancia y la educación híbrida es una oportunidad para disponernos a hacer del espacio universitario un espacio que promueva el desarrollo de adultos. Y quizás en ese sentido, efectivamente, es una oportunidad, es una posibilidad para pensar la universidad en términos de un gran dispositivo complejo que nos lleva a todos a ese pensamiento integrativo que nos hace más adultos, ¿sí? No más graves, no más fomes, no más serios, sino más integrados y más capaces de tener una comprensión compleja, democrática, eh, eh, irónica, más sabia del mundo. Quizás, no lo sé. En ese sentido, yo quiero solo sumarme a este grupo de queridos colegas con los que hemos ido desarrollando muchas de las ideas que quise compartirles hoy. Y en ese sentido mi última palabra es gracias, gracias a ellos, a ellas y a ustedes por haber entrado en este diálogo. De verdad que espero que las invite, que las desafíe y ojalá les ayude a seguir pensando la educación universitaria como una posibilidad de hacernos más adultos en la conversación, en el diálogo.